Vale, entonces nada, vamos a hacer este nos dicen en el circuito de la figura, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0, calcular la tensión VDS y la corriente I sub D en el transistor una vez alcanzado el régimen permanente. Vale, entonces aquí nos dicen que cerramos el interruptor, así que aquí tenemos un interruptor cerrado, y después es cuando lleguemos a régimen permanente, ¿vale? Entonces, en régimen permanente, esto es un circuito de continua, por lo tanto, en régimen permanente, recordar, en un circuito de continua, la bobina acabaría siendo un cortocircuito, tensión 0, y el condensador acaba siendo un circuito abierto, ¿vale? Corriente 0, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos quitar la bobina y sustituirla por un cable. ¿Vale? Este sería el comportamiento en régimen permanente. Y el condensador lo quitamos y lo sustituimos por un circuito abierto. ¿Vale? Dejo ahí los valores de 1 milihenrio y 100 nanos para recordar que ahí teníamos la bobina y el condensador. Y esto es lo que tenemos. ¿Vale? Yo para calcular aquí lo que va a estar pasando, tengo mi transistor que tiene aquí la G, la D y la S, ¿no? Entonces, siempre en los transistores lo primero que hacemos es analizar qué pasa por la parte de control, la corriente de base si es un bipolar o la tensión GS si es un transistor FET, ¿no? Porque yo en el momento que determine la tensión GS ya sé la curva en la que voy a estar trabajando y entonces ya puedo ir tomando decisiones, ¿vale? Pero aquí la clave estaría decir, bueno, este Zener, si conduce el Zener, entonces me aplicaría 6 voltios entre G y S y estaría trabajando en esta curva de aquí, ¿vale? Parece un poco que podría ser el caso. Vamos a hacer esa hipótesis. Vamos a suponer que el Zener está trabajando en zona Zener y por lo tanto que entre estos dos puntos tenemos 6 voltios, ¿vale? Pero claro, para que ocurra eso yo tengo que tener corriente por aquí, por el Zener, positiva en este sentido, en el sentido hacia abajo, ¿vale? ¿Recordáis? La curva de un diodo Zener es así, corriente del diodo en función de tensión del diodo, y aquí tenemos la zona de conducción como diodo normal, luego tenemos la zona de no conducción por aquí, y luego tenemos la zona de conducción en Zener, ¿no? Como aquí ya estoy cogiendo la corriente en sentido contrario, tener una corriente que baja en este sentido sería como tener una corriente negativa aquí, es decir, estar trabajando en algún punto de esta zona. O sea que IZ con este sentido me tiene que salir positiva. Vamos a comprobar eso porque lo podemos hacer directamente ya sin más. Si yo aquí tengo 6 voltios, la corriente que vendría por aquí, esta corriente serían 6 voltios entre 5K, que son 1,2 miliamperios, ¿no? Esta corriente serían 6 voltios entre 5K, son 1,2 miliamperios. ¿Vale? Pero si aquí tengo 6 voltios, ya sé la tensión que tengo aquí también, porque tienen que ser otros 6. ¿Vale? Y entonces automáticamente puedo calcular la corriente que viene por aquí, que serían 6 voltios partido de 10K, serían 0,6 miliamperios. ¿Lo veis? Pero claro, ahora fijaros, si yo tengo 0,6 miliamperios que vienen por aquí y por aquí se me están yendo 1,2, pues claro, esta corriente IZ me va a salir negativa, ¿no? Recordar que la corriente por la puerta de los transistores siempre es 0. Esto es una ventaja de los transistores FET. No consumen corriente de puerta, así que siempre sabemos que la corriente por ahí es 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora calcularíamos la corriente IZ, ¿vale? Que serían los 0,6 miliamperios menos la que se escapa por aquí, que son 1,2 miliamperios. 0,6 menos 1,2. ¿Vale? Entonces me sale IZ, con ese sentido, me sale menos 0,6 miliamperios. O sea que sería una corriente que iría hacia arriba y eso no puede ser. ¿Vale? Fijaros que aquí I sub D sería menos IZ, lo que hemos puesto, menos IZ. Así que sería como tener un punto por aquí, en el mismo nivel de menos 6 voltios, o sea, en la curva del diodo menos 6 voltios, pero tener una corriente positiva, porque estaría yendo en sentido del diodo. ¿Vale? Entonces esto no puede ser. ¿Vale? No nos sirve. Por lo tanto, la conclusión es que el diodo no va a estar conduciendo. El diodo no conduce y tenemos que hacer esa otra hipótesis. La hipótesis de que el diodo conduce en zona Zener no sirve. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la otra. Es que ya, porque es un poco lío, sí, porque I sub D, cuando representamos la curva, I sub D hay que cogerla en este sentido. Y así tendría que ser negativa.
Que es lo mismo que decir que I sub z cogida en el sentido de hacia abajo de Zener tiene que ser positiva. Sí, sí. I sub d es positiva y entonces me queda este punto de aquí, que está fuera de la característica. I sub z me sale menos 0,6. Entonces I sub d sería 0,6. O sea, positiva. Y I sub d tiene que ser negativa. Si yo digo que está en zona Zener, entonces la corriente tiene que ir en sentido contrario a la flecha. Porque en la característica siempre, para normalizar, tomamos la corriente en el sentido de la flecha y la tensión en sentido contrario de la flecha. Entonces esta I sub d me tendría que salir por aquí, negativa. Y aquí me sale igual a menos I sub z, que son 0,6. Así que me saldría un valor por aquí de 0,6 y estaría fuera de la característica. Porque fijaros que otra forma de recordar esto es que el Zener no puede generar potencia. Siempre tiene que disipar potencia. Por eso la corriente tiene que entrar para que haya una potencia de 6 voltios por la IZ. Si la corriente fuese en sentido contrario, estaría generando él potencia. Estaría funcionando como una fuente que genera potencia. Si esta I sub d fuese positiva. Por eso nunca puede ser positiva. Vamos a probar entonces el otro caso. Y entonces ahora decimos, bueno, como no nos funcionó que el Zener esté conduciendo, voy a suponer que el Zener no conduce. Porque desde luego en zona de diodo normal no va a estar. ¿Por qué sé que en zona de diodo normal aquí no va a estar? Porque tengo tensión positiva, entonces de ninguna manera me puede entrar la corriente desde abajo hacia arriba. Esta fuente de aquí solo da corriente en este sentido. No puedo meter corriente por este lado. Entonces ya sé que o bien está en esta zona de no conducción o podría haber estado aquí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tengo que hacer para comprobar esto es calcular qué tensión tendría aquí en el Zener. ¿Vale? Pues por aquí la corriente es 0, ¿vale? Por lo tanto, la corriente que viene por aquí es la misma que la que baja por aquí por esta resistencia, ¿vale? La corriente es común y esta corriente I pues es directamente 12 voltios entre la suma de las dos resistencias. 15, ¿vale? Pongo ya 15K. 10 más 15, ¿vale? Porque por aquí la corriente es 0. Y entre este punto y este tengo 12 voltios. Entonces 12 entre 15 son 0,8 miliamperios. ¿Vale? 0,8 miliamperios. Y entonces ahora ya podría calcular aquí la tensión V, vamos a llamarla, que es la tensión que tengo en bornes del Zener. V. Pues sería 0,8 por 5, ¿no? 0,8 miliamperios por 5K. Y serían 4 voltios. ¿Lo veis? Y esto sí que cuadra, porque sería que el Zener tiene corriente 0 y la tensión aquí en este sentido es positiva de 4 voltios, pero si yo la dibujo en la característica, la tensión del diodo es en sentido contrario, porque va en sentido contrario de la flecha. ¿Vale? Otra vez es un poco lo de antes. La tensión de la característica es la tensión ánodo menos cátodo. Y sería igual a menos V, o sea, sería igual a menos 4. Estaría trabajando en un punto por aquí. ¿Vale? Este punto de aquí es el de menos 6 voltios y este de aquí sería el de menos 4 voltios. ¿Vale? ¿Lo veis esto? Hemos calculado la tensión hacia arriba con el más arriba y el menos abajo, pero la tensión VD es con el más abajo y el menos arriba. Entonces sería menos 4 voltios que cae aquí, por lo tanto el Zener está bien, puede estar en zona Zener. Y entonces con eso ya sé la tensión que tengo entre G y S. ¿Vale? Que sería esta de aquí, estaría en esta curva de 4 voltios. Y ahora ya solo me faltaría por saber en qué zona voy a estar trabajando. Pero fijaros, como la bobina quedó hecha un cortocircuito, también sé la tensión que tengo entre D y S ya directamente, porque son los 12 voltios. Es decir, que estaría trabajando directamente en este punto de aquí. Me lo da ya la propia característica, así que sería tensión DS 12 voltios y corriente de drenador, que es la misma corriente que la fuente. Aquí en esto siempre es la misma, la corriente, porque la corriente por puerta es 0, así que la corriente que entra por drenador es la misma que la que sale por la fuente. Y sería este valor que nos da la característica, 50 miliamperios. ¿Vale? Realmente hice el otro caso para practicar un poco. Era más rápido empezar por este caso, suponer que el Zener no estaría conduciendo y calcular esta tensión de aquí. Hubiese sido más rápido, porque esto es muy fácil de calcular. Se calcula muy rápido la corriente y la tensión realmente es el divisor. Podríamos haber hecho 12 por 5 entre 15. Es el divisor y sacar la tensión V, que van a ser los 4 voltios. Si esa tensión me hubiese salido mayor de 6 voltios, entonces no estaría bien. Y estaría en el caso en el que el Zener conduciría.
¿vale? Y entonces tendría que pasar al otro caso. Este circuito nos dicen calcular el punto de funcionamiento del FET de la figura y representarlo sobre las curvas características adjuntas. Vale, pues lo mismo, aquí lo que tenemos que mirar es eso, ¿no? La tensión entre G y S, a ver si la podemos calcular, porque en el momento que conozcamos tensión GS, ya sabemos la curva en la que vamos a estar por aquí. Vale. Entonces aquí, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos la fuente de 10 voltios. Parece que esta fuente va a dar corriente en este sentido, ¿no? Así que en principio parece que puede conducir. Esto de aquí, esta resistencia que no se me ve muy bien, son 4K, ¿vale? Bueno, entonces parece que la corriente viene por aquí, así que podría salir también por aquí. La corriente, otra vez, en estos transistores por la G es 0, ¿vale? Es una corriente despreciable. Entonces es 0, así que la corriente de drenador sería la misma que la corriente de la fuente y parece que podrían conducir. El Zener parece que podría estar en zona Zener porque en principio le va a entrar corriente en ese sentido, en el sentido de conducir como Zener. Así que parece que podríamos suponer que aquí vamos a tener los 3,3 voltios. Vale, podemos hacer esa hipótesis. Y aquí tenemos un diodo que tiene una tensión de codo de 0,7 voltios y también va en sentido de diodo, o sea que conduce, ¿no?, hacia abajo. Entonces parece que aquí va a estar también conduciendo y tendría 0,7 voltios. Así que en este punto de aquí, en la S, tendríamos 4 voltios. ¿Vale? En esta resistencia, ¿qué le pasa? Como la corriente que pasa por aquí es 0, pues la tensión en esta resistencia, en este sentido o en el otro, lo podemos coger de cualquier manera, son 0 voltios. Así que este punto está a 0 voltios, la G. Por lo tanto, UGS, VGS, ¿cuánto va a ser? Pues lo que hay en la G, que son 0, menos lo que hay en la S, que son 4, menos 4 voltios. ¿Lo veis? Trabajamos mucho en electrónica con la tensión en los diferentes puntos con respecto al punto de referencia que sería este de 0 voltios, ¿vale? Entonces, si aquí en la G tenemos 0, porque este va a estar al final a la misma tensión que este de aquí, porque la corriente por la resistencia es 0, y en la S hemos determinado que hay 4 voltios con respecto a masa, pues UGS es lo que hay en la G, que son 0, menos lo que hay en la S, que son 4, menos 4 voltios. Y entonces ya sacaríamos esta característica. Sí, porque estoy diciendo que el Zener va a conducir como Zener. Puedo representarlo aquí un poco aparte para que se vea mejor, porque aquí ya no estamos sustituyendo todo para intentar hacerlo un poco más rápido para ir practicando, ¿no? Pero realmente habría que dibujar todo el circuito si queremos hacer el modelo y sería, la hipótesis que estoy haciendo es que este diodo conduce como diodo normal, así que sería una fuente de tensión de 0,7 voltios. Y el Zener lo estoy considerando que está trabajando en zona Zener, entonces sería una fuente de tensión de 3,3 voltios. ¿Vale? Y luego aquí ya tendría por lo que sería la puerta y la resistencia. En esta malla realmente no me afecta nada más para poder calcular la tensión entre G y S, no me afecta ya nada más, ¿lo ves? Lo que pasa es que, bueno, ya cuando tenemos un poco de práctica no ponemos todos los modelos, ya decimos, bueno, pues yo sé que está conduciendo, entonces son 3,3 voltios. Y este conduce en este sentido, son 0,7 voltios en este sentido. Fijaros, el truco para recordar esto también es una vez más lo que os digo. Los diodos, los Zener, no pueden generar potencia. Entonces, si la corriente va hacia abajo, las tensiones tienen que ser menos abajo y más arriba, para que estén siempre disipando potencia. La potencia se disipa cuando la corriente entra por el positivo. ¿Vale? Aquí en los 0,7 no pueden ser al revés, porque si no significaría que el diodo está dando potencia. Y no puede ser. ¿Vale? Lo mismo que en una resistencia. La resistencia siempre disipa potencia, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. ¿Vale? Es otra forma también de comprobar que todo esté bien. Vale, y entonces estaría aquí, en los 4 voltios. Y ahora aquí hay dos formas de hacerlo. Una que digamos que sería más inteligente y otra que sería, pues bueno, suponer en qué zona, si estamos en una zona y comprobarlo, y si no, pues suponemos que estamos en la otra y lo comprobamos también. ¿Vale? Porque al final, yo después de analizar esta parte de la entrada, lo que he llegado a la conclusión es que estoy sobre esta curva, pero me queda por saber si estoy en la zona de fuente de corriente, que sería desde 4 voltios en adelante, o si estoy en la zona de zona resistiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría? Bueno, pues yo supondría, voy a suponer que estoy en la zona de fuente de corriente. Vamos a hacerlo un poco mentalmente, ¿vale? Suponer que estoy en la zona de fuente de corriente. Entonces, estarían pasando
Por el drenador 2 miliamperios. Por aquí vendrían 2 miliamperios. Esta corriente de aquí, que entra por aquí, serían 2 miliamperios, ¿vale? 2 miliamperios por 4K serían 8 voltios que tendría en esta resistencia. 8 voltios sumados a los 4 que tengo aquí, en este punto, son 12 voltios, con lo cual UDS tendría que ser negativa. Y ya no me vale, porque si yo estoy suponiendo que estoy en esta zona de fuente de corriente, la tensión UDS me tiene que salir siempre positiva para empezar, y además mayor de 4 voltios, entonces ya no me cuadra. Por eso, hacerlo un poco mentalmente también es interesante, ¿no? Y así no tenemos que ir haciendo todos los circuitos. Entonces va a estar en zona resistiva. Eso sería una primera forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es por lo que llamamos la recta de carga, que esta es lo que yo os decía, la forma elegante de hacerlo. La recta de carga es buscar una ecuación que me relaciona la tensión UDS y la corriente I sub D y que es independiente del punto de funcionamiento del transistor, y la puedo sacar por Kirchhoff. Porque fijaros, yo puedo decir aquí que VDS va a ser igual a los 10 voltios que tengo de subida de tensión menos la caída de tensión en esta resistencia, que siempre, pase lo que pase, van a ser 4K por ID. Y menos la caída de tensión que tengo en esta zona de aquí, en la S, que son 4 voltios. ¿Vale? Y mirad, esto me da una recta que son 6 menos 4K por I sub D. Esto es lo que llamaríamos la recta de carga del circuito. Me relaciona VDS e I sub D. Si yo represento esta recta ahora aquí, ya por intersección de la recta y la característica del transistor, que ya sé que es esta, me va a salir el punto de funcionamiento. Y esto me ayuda a determinar también si voy a estar en una zona o en la otra. ¿Por dónde pasa esta recta? Pues lo más fácil es calcular. Cuando la corriente es 0, pasa por 6 voltios, por aquí. Y cuando la tensión VDS es 0, o sea, en el eje de corrientes, pasa por 6 entre 4, ¿vale? Que serían 3 entre 2, 1,5, ¿no? Por aquí. 1,5 miliamperios. Uno estos dos puntos, y si lo hiciese bien a escala, esta recta se intersecta con la característica en este punto. Y ya parece que hasta cuadra bastante bien, me saldrían 2 voltios y 1 miliamperio, ¿vale? Pero vamos a hacerlo ahora de forma exacta. No, la de codo son los 0,7. Es porque este diodo es un diodo ideal. Entonces, en el momento en que empieza a conducir, como no me dan más información, yo tengo aquí la característica de mi diodo sería así. I sub D y VD, ¿vale? Y estoy considerando lo ideal. Entonces, en el momento en que él tiene algo de corriente positiva, ya soporta los 0,7 voltios. Es ideal, pero con una tensión de codo de 0,7 voltios. Entonces yo, en el momento que por aquí hay un epsilon de corriente, con mi modelo ya está soportando 0,7, con tal de que haya algo de corriente positiva. Si fuese el otro modelo que tiene ya resistencia en serie, entonces claro, ya todo cambiaría, ¿sabes? Porque entonces tendría que añadir esta resistencia serie y ponerla aquí en serie también con el diodo, ¿vale? Pero en este caso, como es ideal, en el sentido de que no tiene resistencia serie, lo sustituimos por el 0,7 voltios, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué haríamos? Bueno, podemos hacerlo de diferentes maneras. Ya sabemos que se va a comportar como una resistencia, ¿vale? Como esta resistencia. Pues entonces, podemos ahora, si queremos, sustituirlo por el modelo. Entonces, el modelo sería, entre G y S es un circuito abierto siempre, el transistor FET y el MOSFET para nosotros, y aquí tendríamos una resistencia que llamamos la resistencia RDS. Y la resistencia viene de estar en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona resistiva. Entonces, ¿cómo calculamos esa resistencia? Pues cogemos un incremento de tensión y un incremento de corriente, ¿vale? Es como siempre. La resistencia es la inversa de esta pendiente, pero mejor que recordar la inversa de la pendiente es recordar diferencia de tensión entre diferencia de corriente. Como sé que pasa por el origen, la diferencia de tensión, por ejemplo, en este punto, entre el origen y este punto, son 4 voltios. ¿Vale? Y la diferencia de corriente entre el origen y este punto son 2 miliamperios. ¿Vale? Entonces me sale RDS 4 entre 2, 2K. Así que aquí tendría una resistencia de 2 kiloohmios.
Y nada, y con esto ya sería aplicar Kirchhoff y calcular. Realmente es calcular la tensión que voy a tener aquí entre estas dos resistencias. Por ejemplo, si en este punto tengo 4 voltios y en este punto tengo 10 voltios, aquí arriba, en las dos resistencias me caen 6 voltios. Y con eso yo calcularía I sub D, ¿no? 6 voltios dividido entre la suma de las dos resistencias, porque caen entre las dos resistencias, ¿vale? Voy a ponerlo aquí separado para que quede más claro. 4K más 2K, que son 6K. Así que 6 entre 6, 1 miliamperio. ¿Veis? Que cuadra bastante bien con el dibujo que hemos hecho. Por lo tanto van a salir 2, porque la tensión VDS, como estoy en zona resistiva, es siempre igual a I sub D por RDS. I sub D es 1 miliamperio, RDS son 2K, ¿vale? Así que me queda 2 voltios y estaríamos en este punto. La comprobación de que todo está bien, si no hubiese hecho la gráfica, es que 2 voltios tiene que ser menor de 4 voltios, que es justo a la tensión en la que entraríamos en zona de fuente de corriente.